Vamos con nuestra psicóloga para hablar de un tema importantísimo y que lamentablemente no deja de estar de actualidad. Begoña Díez, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de la fragilidad de los niños en la violencia de género, de la que también son víctimas, y estamos día sí día también escuchando noticias claro, que no nos gustan, ¿no? A nadie. Efectivamente. Sí, es verdad, hoy traemos el caso de Carmen, que es una situación bastante habitual, pero bueno, en este caso es especialmente llamativa, ¿no? Carmen es una mujer separada ya, víctima de violencia de género, hace un par de años que se separó, y con dos niños de 8 y 12 años. Han tenido que suspender las visitas, el juez lo ha permitido, lo ha solicitado durante un tiempo, porque en esas visitas los niños que se hacían en un punto de encuentro, los niños había una muy mala situación. Trabajando con los niños se dieron cuenta que había un trauma, que cuando se tocaban determinados puntos pues había una serie de actitudes por parte sobre todo del niño más pequeño que hacían pensar que claro, que eso había que recomponerlo para poder volver a ver al padre. ¿Cuál es la tesitura de la madre que ha sufrido violencia de género en su casa? Y los niños también, Begoña, vamos a aprender también a reconocer que en una familia donde se ejerce malos tratos a la madre, también sí o sí se ejerce hacia los hijos. Violencia a los hijos, aunque sea de forma como espectador. Exactamente. ¿No? Esa violencia es vivida por toda la familia, ese momento en que cuando el padre mete la llave y todos al unísono se tensan, ¿no? Esa es una vivencia que tiene todo el mundo. Sí que en estos últimos años se ha dado mayor potestad, las leyes se han implicado y han dado mayor apertura a que esa obligación, esa patria potestad que todo padre y madre tiene derecho a ejercer, se vea recortada. Pero sí que vemos que los jueces y las juezas no están a veces mucho por utilizar este tipo de cosas, ¿no? Porque pensamos que el derecho de los padres a estar con sus hijos, que también es un derecho del menor, prevalece sobre todo, ¿no? Y no nos damos cuenta que una persona que maltrata dentro de casa, que maltrata a la familia, eso no se va a cortar porque hay una separación de los padres, que no se ejerce un amor sano de cara a los hijos y que muchas veces, y las madres lo saben, se les utiliza como herramienta y mecanismo de presión y de violencia psicológica contra ellas. La llamada violencia vicaria, que es un término hoy por hoy, que efectivamente que estamos empleando en los últimos tiempos. Sí, sí. Luego nos topamos con este tipo de casos que son muy llamativos, claro, por desgracia, pero que en un nivel algo más rebajado están a la orden del día. O sea, sin llegar al grado de sin llegar asesinato al grado, sí, sí. Pero que hay... Pero ya yo creo que son los suficientes casos, claro, que aparecen, o sea, yo creo que con uno sería suficiente, ¿no? Donde se utiliza a los hijos para hacer daño a la madre y así, claro. Sí, 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 hacer daño y tener de alguna forma sometida, ¿no? Entonces es un nivel de estrés. En este caso la madre se encuentra en la tesitura entre la espada y la pared de decir, yo permito que mis hijos tengan una intervención para que ellos estén bien, pero es que me los quieren devolver con el padre, que es la figura que los pone mal, ¿no? Entonces es un círculo tremendo. Es un círculo para las madres, es tremendo, porque te abocan a que si mis hijos están mal, por lo menos no ven al padre. Pero claro, tengo que admitir que mis hijos estén mal. Entonces, en este caso es una batalla interna muy potente, porque claro, al final el juez lo que está esperando es que esos niños estén bien para poder reanudar otra vez las visitas y que todo el fantasma de esa violencia, todo ese calvario que se ha vivido, que siempre queda aquí, en el occipital, queda recuerdo y quedan secuelas, vuelva a aparecer una y otra vez, ¿no? En esos momentos de visita. Ha habido jueces que incluso han permitido o han dicho que sus hijos menores tienen que ir a la cárcel a visitar al padre maltratador. A mí me parece que nos falta algo.
me parece que nos falta algo. Por ese derecho pues nos falta, malentendido. Claro, ¿no? nos falta interpretar las leyes para... lo primero al que hay que defender es al hijo, eso, al niño, es ¿no? al la indefenso. Protección del Claro. menor, por encima Y de a su todo, bienestar. que se supone que es la base de toda la acción, de todo lo que se mueve alrededor de la violencia, siempre prima el bien del menor, ¿no? El bienestar del menor. Sin embargo, como también ese menor tiene derecho a ver a su padre, pero claro, ¿cómo ejercemos esa parentalidad, no? Claro, ¿cómo la ejercemos manejamos? en este punto Claro. donde hay una sentencia firme de Donde maltrato hacia el progenitor? ¿Cómo se camina en ese terreno? Las madres caminan de forma muy difícil. Al final el que dice sentencia es el juez o la jueza, que hay que acatar por encima de todo. Y un poco lo que falta pues es esa versión, porque no solo de los jueces, o sea, dentro de incluso de los profesionales en los cuales me encuentro. En ese gabinete psicológico étnico, que no es que sea vinculante, pero sí el juez normalmente escucha, ¿no? Vuestros dictámenes. Sí. ¿Cómo se puede ayudar en ese sentido? Es lo que te digo, que al final incluso dentro de los propios profesionales a veces tampoco nos ponemos de acuerdo, porque pensamos que cortar ese lazo, ¿no? Yo muchas veces he hablado aquí que la figura del padre es muy importante, que no solo es la madre como centro, no, la figura del padre es muy importante en el crecimiento y en el desarrollo de los menores, de los niños y de las niñas. Pero claro, obviamente es cómo se ejerce esa labor, es lo que tenemos que tener claro. Yo la pregunta que lanzo es: ¿una persona que es capaz de maltratar a otro miembro de la familia tiene las capacidades o los recursos suficientes para hacerles cargo de una responsabilidad semejante? Fíjate, quizás el camino sería someterle a ese análisis psicológico, o lo que se entendiera necesario, a ese progenitor que maltrata, ¿no? Sí, obviamente. Más que a los niños que están... Efectivamente, sí. No a los niños. Claro, sino efectivamente, que también, que deben de ser tratados, pero entiendo que el que ejerce esa violencia es el que tiene que pasar por el tamiz y el filtro de si está preparado o no para seguir supervisando y estando con esos hijos. Sí. Obviamente esto no se tiene que utilizar nunca como generalidad y hay que tratar caso por caso, porque es la forma en la que menos errores dentro de los que podemos cometer se van a llevar a cabo, ¿no? Reducir por lo menos el mínimo posible ese nivel de error, porque luego tenemos estas consecuencias que nos ponen a todos la piel de gallina, ¿no? Claro. Como todo ese trabajo que ha hecho un padre para manejar el que a estas niñas no se las encuentre nunca y quede pendiente en la cabeza de la madre toda la vida, es lo peor que a una persona la puedes llevar. Y de hecho tenemos casos de padres que llevan 15, 20 años esperando que sus hijas aparezcan y es el dolor más grande porque no sabes dónde, de qué manera. Y ni el luto puedes hacer a la pérdida. No puedes hacer un luto. No se puede ser ya más cruel ni más despiadado. O sea, en ese maltrato, esa violencia vicaria. Hasta las últimas consecuencias. No puedo hacer daño directamente, pero voy a estar presente ahí, o sea, quieras o no, es esa figura de poder que en una mujer maltratada ya de por sí es muy fuerte por todo lo que se ha vivido, no ese dominio que se ha vivido, esa falta de control en la situación y a la que sometes una y otra vez con esas visitas, ¿no? Es una tortura. Cualquier día los dejas de ver, ¿no? Esos mensajes, esos constantes, dices, bueno... O sea, los jueces tendrán que tomar cartas en el asunto, los profesionales también, tener un sí, no podemos permitir criterio, que esto siga ocurriendo. Es que todos los días escuchamos, y claro, hablamos de padres porque es el 90-99% de lo que estamos escuchando, ¿no? También habrá, no digo que no haya en el caso contrario, pero hoy por hoy la mayor violencia, el mayor maltrato y la violencia de género es del hombre hacia la mujer. Está claro. Gracias, Begoña. Un tema tremendo, terrible y que además nos pone muy tristes porque acabamos de conocer la historia hace pocos días de las pequeñas Ana y Olivia y en fin. Gracias, querida. Nos vemos la próxima semana. Encantada.